las enseñanzas están comprendidas entre distintos campus. En la escuela en la que yo trabajo es la Escuela Politécnica Superior, que bueno, son las imágenes que aparecen en la parte inferior de la diapositiva. Es una escuela en la que se imparten distintos estudios, todos relacionados con la ingeniería. Y dentro de la Escuela Politécnica Superior yo pertenezco al Departamento de Ingeniería Eléctrica. En cuanto a la investigación, mi grupo de investigación es el grupo DIAMAT, que trabaja sobre diagnóstico de máquinas eléctricas y materiales aislantes. Es un grupo que lleva trabajando desde el año 99 y en este momento pues, somos 8 investigadores, 4 somos profesores permanentes. Bueno, he puesto los nombres, tal vez alguno de los miembros pues sean conocidos para ustedes y en este momento estamos dirigiendo 4 tesis doctorales dentro del grupo. Bueno, aquí les he puesto alguna imagen sobre nuestros laboratorios. En el área de alta tensión, pues tenemos un pequeño laboratorio de alta tensión. Es un laboratorio sobre todo dedicado a temas de investigación. Es pequeño, no damos servicio a la industria. Y luego tenemos un laboratorio para la caracterización de materiales aislantes, donde tenemos más la parte química. Algunos de los trabajos que hemos hecho en los últimos años, pues relacionados con transformadores, pues comenzamos la andadura trabajando en temas de monitorización. Hemos hecho trabajos sobre envejecimiento de aislantes, sobre probetas preparadas en el laboratorio. Hemos trabajado también en la evaluación de los procesos de secado de los transformadores en un trabajo que hicimos en colaboración con la Universidad del Valle en Colombia. Y bueno, pues uno de nuestros últimos proyectos que ha finalizado recientemente, pues ha tratado sobre el desarrollo de la aplicación de la nanotecnología para el uso para el desarrollo de nuevos materiales aislantes de uso en transformadores. Bueno, esto era nada más una pequeña presentación de mí y de mi grupo y bueno, pues ahí les dejo mi contacto por si acaso pues alguien quiere comentar alguna cosa. Gracias. Muy buenos días a todos. Al igual que Belén, pues agradezco la invitación a este seminario. Yo también haré una pequeña presentación acerca de mi grupo. Por favor, me dicen si me escuchan. No estoy seguro que me estén escuchando. Sí, lo estamos escuchando. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesor de la Universidad del Valle, adscrito al grupo de investigación en alta tensión de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Este es un grupo que fue creado por allá en el año 1994 alrededor de lo que es el laboratorio de alta tensión. Actualmente somos 43 integrantes, de esos 9 somos profesores de planta, 2 ingenieros que nos apoyan en la parte técnica, un administrativo, y bueno, tenemos estudiantes de posgrado y de pregrado que completan este grupo. A cargo del grupo de investigación están un par de laboratorios que prestan servicio a la industria, un laboratorio de alta tensión, que fue el primer laboratorio acreditado en Colombia, y un laboratorio de metrología eléctrica. Y como tal, el grupo trabaja alrededor de 3 líneas de investigación. Una que tiene que ver con análisis y aplicación de los campos electromagnéticos. Para que se den una idea, en esta línea hemos realizado proyectos como, por ejemplo, utilización de campos magnéticos para ayudar a la consolidación de fracturas, o utilización de alta tensión para generación de ozono y ser empleado en potabilización de agua. Hay otra línea de análisis de comportamiento y operación de sistemas de potencia. Pues aquí se trabaja todo el tema de redes, de mercados, de microredes,
Y una tercera línea, que es donde me desenvuelvo normalmente, que tiene que ver mucho con el trabajo de laboratorio de alta tensión, relacionado específicamente con transformadores, equipos y materiales en sistemas eléctricos. Algunos de los trabajos que hemos hecho, los proyectos que se han desarrollado con empresas en el tema de transformadores, por ejemplo, el desarrollo de un sistema para ver el índice de salud de un parque de transformadores, temas de secado de transformadores con alguna empresa reparadora que hace mantenimiento de transformadores, temas de secado tanto en fábrica como en campo. También con la empresa C2 está en el desarrollo de un transformador de distribución con un cierto grado de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, esto para atender mejor los temas de servicio, sobre todo en zonas apartadas, en zonas rurales. Y seguramente ustedes tienen conocimiento, también estamos involucrados en el desarrollo del Laboratorio Nacional del Sector Eléctrico, que es un proyecto bastante amplio. Ahora mismo se está desarrollando una etapa de construir un laboratorio de baja tensión alta corriente, pero pues este es un laboratorio que tiene contemplados laboratorio de alta tensión, laboratorio de cortocircuito hasta 230 kilovolt para pruebas de transformadores. Y un último proyecto que es el que me tiene ahora mismo en España, que es el proyecto Biotrap. Este es un proyecto que tiene que ver con generar y difundir conocimiento alrededor de la utilización de líquidos dieléctricos biodegradables en transformadores de potencia. Bueno, eso para no extendernos más en ese tema. Y pues quería yo, Camila, Lady, que ya con eso podríamos empezar la presentación ahora sí del webinar. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Siguen escuchando? Sí, doctor. Y también se ve la presentación. La presentación. Bueno, muy bueno. Este webinar, digamos, se enmarca dentro del trabajo que se está realizando desde el Comité de Estudios A2 de Transformadores y Reactores de SIGRE Colombia, y está motivado básicamente porque hay una cierta percepción de que hay una cierta brecha en el tema de gestión de humedad en transformadores de potencia. Una de las metas de SIGRE es poder compartir experiencias para que podamos hacer una mejor gestión de nuestros sistemas eléctricos, entre esos los transformadores de potencia. Entonces, este es un primer paso para ir cerrando esa brecha. Hay otro que seguramente les ha llegado información de una encuesta que estamos haciendo precisamente para delimitar cuál es la verdadera brecha que tenemos en Colombia sobre este tema. Bueno, este es un tema de humedad, se viene trabajando ya desde hace años, junto con la profesora Belén y el grupo de la Universidad Carlos III de Madrid, y pues lo que queremos contarles un poco es la experiencia, ¿no? Las bases que hay alrededor de todo el tema de gestión de la humedad. En esta presentación, pues vamos a ver un contexto general de la problemática, buscando entender cómo es que la humedad afecta a los transformadores, viendo cómo la humedad al ingresar al transformador pues se comporta, cómo afecta la vida útil, cómo serían los procedimientos adecuados de medida y estimación, y finalmente
cuáles y cómo deberían ser las acciones de control una vez hemos determinado que la humedad al interior de nuestros transformadores pues, está por encima de valores adecuados. Bueno, como saben muy bien ustedes, pues nuestros transformadores son elementos claves en la operación de los sistemas eléctricos a todo nivel, y cualquier disminución en la confiabilidad y disponibilidad de estos equipos, pues necesariamente se va a traducir en altos costos de operación del sistema. Como esos costos de operación se suben cada que tenemos esa disminución, pues nosotros tenemos que garantizar la Se silenció. Se fue el audio. Creo que se silenció. Tiene el micrófono cerrado, profesor. cero. Bueno, me dicen desde dónde dejó de oírse, por favor. Desde el primer ítem, profe. Buenos días. Bueno, pues voy a quitar la cámara para que de pronto la velocidad de la red no nos juegue una mala pasada. Bueno, les decía que nuestro transformador es indispensable en la operación de nuestros sistemas y cualquier indisponibilidad de ese equipo o falta de viabilidad nos llevará a altos costos de operación. Por lo tanto, debemos garantizar la expectativa de vida que está directamente relacionada con la integridad del aislamiento que lo compone, en especial del aislamiento sólido. La humedad como tal es un factor que puede atacar la integridad de ese aislamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar todas las medidas de prevención o de control, tanto durante construcción, operación y mantenimiento, para poder mantener esa humedad a raya. Algunas definiciones de utilidad, no quiero entrar en mucho detalle en esta, pero para que nos demos una idea de algunos términos, ¿no? Solemos usarlos muy comúnmente, el tema de humedad relativa, pues en los transformadores también se habla de la humedad relativa, ¿sí? La humedad relativa o saturación relativa, pues son términos que se suelen manejar en el caso cuando tenemos líquidos y sólidos o cuando tenemos líquidos y gases. Entonces, en nuestro caso vamos a hablar de saturación relativa porque tenemos líquidos y sólidos. No es otra cosa que cuánta agua puede haber en un medio antes de que ésta aparezca en forma líquida. Cuando les hablo de las formas del agua, pues para eso esta gráfica que está en el lado derecho nos ayuda. Esto es simplemente una gráfica que nos muestra los estados del agua para mostrar aquí que nosotros tenemos agua en fase líquida o en fase gaseosa, y para cambiar la fase o debemos disminuir la presión o aumentar la temperatura. Esto es fundamental para entender cómo podría mejorar, por ejemplo, los procesos de secado, o aumentando temperatura o disminuyendo la presión. Dentro de nuestro transformador, los transformadores de potencia sobre todo, pues tienen un aislamiento compuesto, que es un aislamiento que denominamos de forma genérica aislamiento papel-aceite. Tenemos un papel y un líquido. El papel obviamente es sólido. Aparte de esa función primaria de aislamiento, tiene una función muy importante que es la de ser soporte mecánico de todas las partes en tensión. Es un elemento que suele tener menor permitividad dieléctrica que el líquido, pero que cuando funciona conjunto con el líquido, pues mejora su comportamiento dieléctrico. El gran problema, y es el que nos trae aquí, es que esto es un aislamiento que tiene viabilidad de recuperación nula. Una vez se ha degradado, pues ya lo único que podemos hacer con él es cambiarlo, y eso prácticamente
constituye la reparación del transformador, la reconstrucción del transformador. Entonces eso es un proceso costoso, por eso lo que se espera es que el aislamiento no llegue a esos puntos de pérdida de fiabilidad en su operación. Y la otra característica importante para este tema que nos convoca aquí es que el papel suele ser un material hidrófilo, afín al agua. Del otro lado tenemos los líquidos dieléctricos, ¿no? Que aparte de la función como aislamiento, pues también tiene una función refrigerante. Suele tener mayor permitividad dieléctrica que el papel. Su recuperación, sin embargo, es viable, o sea, con proceso de tratamiento podemos restaurar las propiedades, o si fuese el caso, también el reemplazo pues sería viable. Y a diferencia de los materiales a bases de celulosa, los papeles pues son materiales hidrófobos, ¿sí? No son muy afines al agua. Bueno, esta figura la he puesto aquí para recalcar que cuando hablamos de papel no solamente nos referimos al papel como tal, sino a todos los aislamientos sólidos a bases de celulosa que hay dentro del transformador en diversas formas, con diversas densidades, con diversos propósitos. Entonces, tenemos algunos elementos que se emplean para sujeción mecánica de una alta densidad. Hay otros que tienen unas densidades medias que se utilizan para compartimentar los espacios y distribuir el campo eléctrico y además de eso redireccionar los flujos de aceite para facilitar el tema de refrigeración. Y tenemos los papeles, por ejemplo, que normalmente están más cerca de los conductores y que lo que brindan es el aislamiento directo de estas partes que están en tensión. Es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que hay distintos tipos de aislamientos que cumplen distintas funciones y que trabajan en distintas condiciones una vez está la máquina en operación. Muy bien. Con esa base, entonces, pasemos a entender qué es lo que ocurre con la humedad, desde dónde viene, cómo la encontramos, cuáles son los niveles aceptables y qué problemas nos puede traer la humedad en los transformadores. Lo primero que debemos entender es cómo ingresa la humedad al transformador. Pues hay, digamos, los tres grandes mecanismos de ingreso de la humedad. Esa humedad que se nos cuela de la atmósfera, que puede ser por exposición directa de los aislamientos, tanto el aceite como los aislamientos de celulosa, por ejemplo, durante los procesos de fabricación o de reparación de los transformadores, exponemos la parte activa y allí los aislamientos adquieren humedad. Cuando tenemos una pérdida de estanqueidad, ¿sí? Hay una falla de estanqueidad en el transformador, bien sea por las juntas, bien sea por los filtros, en el caso de transformadores de respiración libre, los filtros de humedad se nos saturan. Bueno, entonces puede haber entrada de aire húmedo desde la atmósfera a nuestro transformador y allí se adquiere humedad. Y ya en una menor proporción, a través de microporos en el tanque y en los distintos elementos de sello, pues las moléculas de agua pueden introducirse a través de un mecanismo que se denomina flujo Knudsen. Otra fuente de ingreso de humedad al transformador es la degradación del propio aislamiento. Tanto el aceite por sus procesos de oxidación como los aislamientos a base de celulosa, en esos procesos de degradación, pues un subproducto de esos procesos es agua. Entonces eso quiere decir que así no entrase en la atmósfera, en algún momento va a aparecer agua en nuestro transformador por la propia degradación de los aislamientos. Y una tercera fuente de humedad dentro del transformador es la humedad residual. Aquí les hablaba pues que por exposición directa los aislamientos adquieren humedad en los procesos de construcción o de reparación, pero generalmente antes de ensamblar el transformador se someten a procesos de secado en fábrica
para tratar de sacar esa humedad. Bueno, esa humedad se extrae, pero nunca se extrae completamente, sobre todo en esos aislamientos más densos y gruesos, pero que al cabo del tiempo, de meses, años del transformador funcionando, pues esa humedad empieza a salir de esos aislamientos y a jugar dentro de la dinámica de la humedad al interior del transformador. Esas son las tres grandes fuentes de ingreso. Si ya hay agua en el transformador, ¿cómo nos la vamos a encontrar? Pues primero nos la vamos a encontrar en forma líquida, directamente disuelta en el aceite. Cuando los aceites están muy envejecidos, esas moléculas de agua se adhieren, por llamarlo de alguna manera, a esas moléculas de aceite, a esos compuestos polares que aparecen por el envejecimiento del aceite. Y también podrían aparecer en forma de emulsión, ¿cierto? Suspendidas en el aceite. Y si ya hay exceso de agua en el transformador que supera su capacidad de saturación, pues empezamos a ver incluso gotas de agua, agua libre en el transformador. También no la podemos encontrar en el aislamiento a base de celulosa, bien sea ligada a las moléculas de papel, es decir, absorbida, o si ya hay suficiente cantidad de agua disponible, se han copado todos los sitios donde esas moléculas se pueden adherir por absorción, pues empieza a aparecer agua libre, tanto en forma líquida como en forma de vapor. Y si ya hay exceso de agua y se dan unas ciertas condiciones, como por ejemplo cambios bruscos de temperatura, inclusive pueden aparecer burbujas de vapor de agua. Y estas pueden aparecer en el aceite, inclusive dentro de los propios aislamientos. Y el nivel de peligrosidad de esa agua dentro del transformador, pues crecería en este sentido, ¿no? La condición más crítica es que aparezcan burbujas, porque pues eso puede producir inclusive un vencimiento completo del aislamiento, una falla del transformador. ¿Cuáles son los niveles adecuados? Pues se van a encontrar normas. Hay una norma de la IEEE del año 95 que ya no está ni siquiera vigente, donde dan algunas recomendaciones de cuánta agua podía tener el papel, por ejemplo, y hablaba de que el papel entre 10 y 15 ppm, ¿cierto? Contenido absoluto o un contenido relativo en función de su saturación, pues que dependía de si estaba seco hasta extremadamente húmedo. Ya en forma más reciente, pues hay otra norma donde habla únicamente de la humedad en el aceite, y ya discrimina inclusive por tipos de aceites, de líquidos dieléctricos, ¿cierto? Líquidos dieléctricos de origen mineral, de baja flamabilidad, siliconas, inclusive ya esta norma habla de esteres naturales. Y como ven, aquí ya está discretizada por niveles de tensión, o si el transformador, estamos hablando de un aislamiento en un transformador nuevo o en un transformador que ya esté en servicio. Sin embargo, estos valores que recoge esta norma, que condensa esta norma que proviene de otras, hay algunos que han actualizado, ¿no? En el caso de los esteres, pues ya hay otros valores límites de cantidad de humedad para transformadores que ya estén en servicio. Con esto lo que quiero mostrar es que no hay ni un único criterio, ni los criterios son inmóviles, ¿no? Eso está cambiando constantemente y eso tiene que ver con la experiencia que se va ganando, con el desarrollo de los materiales. Entonces, esto es un tema que todavía está en curso. Y en cuanto a la humedad del papel, ¿cuál es un nivel adecuado de humedad en el papel? Entonces, en esta gráfica, seguramente muchos conocen, tomada de Megger, pues distintas fuentes catalogan cuánta agua puedo yo tener en el papel y cómo considerar el aislamiento, ¿cierto? Muy bueno, seco, moderado, húmedo, excesivamente húmedo. Y como ven, hay
diversidad de criterios en esa apreciación. Pero bueno, esa gráfica podemos sacar más o menos, ¿cierto?, de que hasta un 2% de contenido de humedad, ese contenido de humedad en el sólido se cuenta como porcentaje del peso de ese aislamiento seco. Entonces, un 2% de humedad respecto del peso seco, digamos, hasta allí estaríamos hablando de un nivel adecuado, ¿no? De ahí para arriba, pues ya empezaría a considerarse de alguna manera con una cierta precaución o inclusive de manera alarmante. ¿Y cuáles serían los problemas que nos podría ocasionar la humedad? Siempre nos han dicho la humedad es un peligro, ¿no? Pero peligro, ¿por qué? ¿Qué nos puede causar? Lo primero es que la humedad, al ser un contaminante, pues de alguna manera nos va a reducir la capacidad dieléctrica de nuestro aislamiento. Tanto la rigidez dieléctrica e inclusive la respuesta del aislamiento ante impulsos. También disminuye el voltaje al cual empiezan a aparecer las descargas parciales. O sea, que si empiezan a aparecer antes las descargas, pues acuerden que las descargas lo que va a producir es degradación de nuestros aislamientos. También si hay más agua, pues empieza a aparecer ese riesgo del cual hablábamos hace un rato, ¿no? Riesgo de que aparezcan y puedan evolucionar burbujas, y esto lo que hace es que facilita una disrupción total del aislamiento, ¿no? Una descarga plena en el aislamiento. Pero el gran problema detrás de la humedad es que se incrementa la tasa a la cual se envejecen los aislamientos celulógicos. O sea, el agua va a acelerar el que se envejezca. Pero recuerden que hace un rato les mencionaba que el agua es un subproducto del propio envejecimiento de los aislamientos. Entonces, el gran problema del agua es que envejece los aislamientos, pero además se autoacelera porque ese envejecimiento también genera agua. Entonces, ese es el mayor de los efectos, como les mencionará un poco más en detalle Belén. Bueno, entonces ya vimos que es inevitable que en el transformador aparezca agua. Lo que debemos controlar son los niveles, pero una vez aparece el agua dentro del transformador, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se comporta esa agua dentro de la máquina? Pues lo primero que debemos recordar es que dentro del transformador tenemos dos materiales claramente diferenciados. Uno que es el aceite, que se comporta de manera hidrófoba, y otro son los aislamientos a base de celulosa, normalmente, que son elementos afines al agua. ¿Cuánta agua pueden retener uno u otro? Pues bueno, resulta que ellos pueden asumir cierta cantidad de agua hasta un valor que es el valor del límite de saturación, este que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que ese límite de saturación cambia con la temperatura y cambia con el estado del aislamiento. Un aceite más envejecido normalmente es capaz de aceptar más cantidad de agua porque se generan elementos polares. Y un papel más envejecido, por el contrario, aceptan menos cantidad de agua porque las moléculas de agua suelen no tener espacios donde adherirse, ¿sí? Se disminuye esa capacidad de espacio. Entonces, ese valor de saturación pues cambia tanto en el aceite como en el papel en función de la temperatura y el estado del aislamiento. Y eso es importante, porque yo en un transformador puedo tener la misma cantidad de agua, pero el comportamiento de esa agua en el aceite y en el papel puede cambiar por el punto de operación, por la temperatura o por el envejecimiento, siendo la misma cantidad de agua. Y ese nivel de saturación pues lo podemos ver aquí. Entonces normalmente nos encontramos en la literatura curvas de este tipo. Aquí estamos viendo las curvas de cuánta agua es capaz de aceptar un aceite en función de la temperatura. Esas son las curvas de saturación, que normalmente
tienen unas ecuaciones como esta que les estoy mostrando aquí. Lo que cambia de un aceite a otro en esas ecuaciones son esas constantes A y B, pero más o menos el comportamiento es el mismo. Aquí tenemos dos curvas, la curva de saturación, ¿cierto? Del valor de saturación para aceites de tipo mineral, y estas de aquí pues corresponden a esteres naturales. Entonces lo que me quiere decir allí, palabras más, palabras menos, es que para una misma temperatura, pues un aceite mineral es capaz de, aquí 80 grados por ejemplo, podría ser capaz de aceptar hasta 500 partes por millón, 500 microgramos de agua, mientras que un ester natural para esa misma temperatura podría asumir hasta 2.700 microgramos de agua. O sea que esa es la cantidad de agua que yo le podría echar ¿cierto? A adicionar a un aceite antes de que empiece a aparecer agua de forma líquida, ¿no? Antes de esos valores, pues el agua se disolvería en el aceite. Y fíjense en aquí algo importante, ¿no? Aquí lo que vemos es que con el aumento de temperatura, sea uno u otro tipo de aceite, lo que vemos es que esos aceites pues pueden incrementar cuánta agua son capaces de aceptar. Pero ¿qué pasa con la celulosa? Este es el comportamiento de saturación de la celulosa. Entonces, el primer comportamiento que vemos allí diferente es que con el aumento de la temperatura, la celulosa es capaz de aceptar menos cantidad de agua. O sea, un comportamiento totalmente opuesto. Sin embargo, fíjense, para la misma temperatura de operación que marcaba aquí, la celulosa es capaz de soportar hasta 160.000 microgramos de agua, ¿sí? O sea, un 16% respecto de su peso. Eso quiere decir que fuese celulosa trabajando en un transformador con aceite mineral, o fuese celulosa trabajando en un transformador con un ester natural, desde el punto de vista del papel, tanto el aceite mineral como el ester natural serían hidrófobos, ¿sí? Comparado con la cantidad de agua que la celulosa es capaz de aceptar. Entonces ya vimos que tenemos dos elementos dentro del transformador que tienen un comportamiento opuesto en cuanto a la humedad. Partiendo de estos valores de saturación, pues ustedes seguramente se han encontrado curvas de este tipo, que son curvas que me refieren para una temperatura específica, cuánta cantidad de agua aparecería en el papel para una cierta cantidad de agua en el aceite. Esas son las famosas curvas de equilibrio, que en muchas ocasiones se suelen utilizar para tratar de indagar cuánto es la humedad que tienen nuestros papeles, nuestra celulosa, porque recuerden que ese es el aislamiento que no se recupera y el que yo necesito preservar, y también necesito evaluar cuánto se ha envejecido. Pues muchos utilizan estas curvas. Entonces, ese procedimiento en sí tiene varios errores, ¿cierto? Nos lleva a cometer un error. El primero es precisamente que esas curvas de equilibrio son determinadas cuando hay equilibrio. O sea, cuando yo pongo un papel, pongo metido en un aceite, hay una cierta cantidad de agua disponible, hay una temperatura que mantiene constante durante mucho tiempo, y al pasar el tiempo va a llegar un punto en que ya no va a haber intercambio de humedad entre el papel y el aceite. O sea, se igualan esas saturaciones relativas y ya no se mueven. Entonces, claro, eso es muy bonito, funciona muy bien si tuviéramos equilibrio, pero eso es lo que no suele tener en los transformadores, sobre todo cuando están operando. Hay otro tema interesante en estas curvas, es que si ustedes ven en estas curvas, hacia el inicio de la curva, pues casi todas al inicio de la escala de humedad en el aceite, pues estas curvas cada vez son más empinadas, ¿cierto? Más verticales. Entonces, en las humedades bajas, pues no es fácil determinar los valores. Entonces, eso también hace incurrir en errores. Bueno, y otros asociados, pues, incluso a la toma de muestras
de aceite. La recomendación es, estas curvas funcionan siempre y cuando entendamos que son curvas que se refieren a un equilibrio termodinámico que no solemos tener en un transformador en servicio. Bueno, ya vimos que entra humedad, ya vimos que son dos materiales que se comportan completamente distinto al interior del transformador respecto a la humedad, pero una vez entra entonces, ¿cómo se distribuye esa humedad? Claro, si el aceite es hidrófobo y el papel es hidrófilo, pues lo que vamos a ver es que la mayoría de la humedad va a irse a la celulosa, ¿sí? Un pequeño porcentaje se irá al aceite, permanecerá en el aceite, el resto está en la celulosa, claro. Este ejemplo, el 99.1, es específico para un caso de un transformador inmerso en aceite mineral. En aceite, en esteres vegetales, ¿cierto? Esteres sintéticos que aceptan mayor cantidad de agua, pues ese porcentaje se modifica, pero tampoco es un cambio significativo. Sigue habiendo mucha más humedad en la celulosa que en el aceite. Listo, pero aquí decimos de una manera muy gruesa humedad en la celulosa, la mayoría, pero recuerden que nosotros dentro del transformador, cuando hablamos de celulosa, pues hay distintos aislamientos de celulosa en ese transformador, distintas densidades, distintos propósitos, distintas temperaturas de operación al interior del transformador. O sea, aquellos aislamientos que están en contacto con los conductores, pues seguramente van a estar trabajando a mayores temperaturas. Aislamientos que están en contacto con el aceite, que tienen unas áreas de exposición más altas, trabajan a la temperatura del aceite que suele ser un poco más baja, y aislamientos que se utilizan para soporte mecánico, pues esos aislamientos van a trabajar más frío. Entonces, dentro del transformador también vamos a tener diversidad de temperaturas de operación, diversidad de aislamientos, por lo tanto, esa distribución de ese 99% de la humedad va a ser distinta en todos estos aislamientos. Entonces, cuando hablamos de esos tipos de aislamiento, normalmente mencionamos que tenemos un 50% de toda la masa del aislamiento en aislamientos gruesos, o sea, estos de soporte. Un 30% en aislamientos que se denominan delgados o fríos. Todas estas barreras que yo tengo aquí que trabajan a la temperatura de operación del aceite. Y cuando hablo de un 20%, es que el 20% de la masa suele ser el aislamiento que recubre los conductores que trabajan a mayores temperaturas. Claro, y dijimos que la celulosa, a medida que aumenta la temperatura, acepta menos agua, o sea que a medida que está más frío, tiene más agua. Entonces, efectivamente, los aislamientos que están más fríos tendrán más agua, los que están más calientes almacenarán menos cantidad de agua. Entonces, se dice que estos aislamientos que se denominan delgados calientes, que es un 20% de la masa, suele albergar algo así como el 10% de la totalidad del agua que hay en la celulosa. Estos delgados y fríos, que suelen trabajar a la temperatura del aceite, albergan alrededor de un 30 o un 40% de la totalidad del agua que hay en la celulosa. Y un 50-60% del agua va a estar almacenada en estos aislamientos. ¿Qué pasa con estos aislamientos? Es que son aislamientos muy densos, que tienen el agua allí, pero no la sueltan fácil. Entonces, en realidad, el agua que está en movimiento del transformador, la mayoría del agua que se mueve dentro del transformador es la que hay contenida en estos dos aislamientos. Pero eso es un problema, porque precisamente estos aislamientos son los que tienen que asumir la mayor carga desde el punto de vista mecánico de los conductores y desde el punto de vista bioeléctrico. O sea que estos son los que se nos van a degradar más rápidamente y son los que tenemos que preservar. Pero fíjense que aquí dijimos, entra agua, se va la celulosa y la celulosa también lo distribuye de manera distinta porque son distintos aislamientos y operan a distinta temperatura. Pero ¿será que el agua se queda quieta? Pues yo diría que no. Yo diría que no porque fíjense que además de esa distribución de humedad por los aislamientos,
yo tengo distintas temperaturas de operación por el propio funcionamiento del transformador, por la propia refrigeración. Y yo tengo una diferencia de temperaturas por la altura. ¿Sí? En la parte inferior pues vamos a tener zonas un poco más frías y a medida que el aceite se calienta, refrigera peor y estas zonas van a estar más calientes. Pues la humedad se va a distribuir inversamente proporcional a esa temperatura. Entonces, tenemos aislamientos que trabajan a distinta temperatura, pero además esas temperaturas no son homogéneas y además esos aislamientos son distintos. Entonces, esa distribución de humedad dentro de los aislamientos, pues ya van a ver que no es tan sencilla pues, de estimar. Pero esa humedad no es estática precisamente porque no hay un equilibrio termodinámico. ¿Qué necesito yo para que haya un equilibrio termodinámico? Pues que las condiciones térmicas se mantengan suficiente tiempo para que la saturación relativa de humedad en el papel se iguale con la saturación relativa del aceite. En ese caso, pues no habrá transferencia de humedad entre el papel y el medio externo. Llámese medio externo aceite en este caso en particular, pero podríamos estar hablando de aire, de vacío, etcétera, si estuviéramos hablando, por ejemplo, un proceso de secado. ¿Sí? Un proceso de secado donde le saco el aceite y le hago vacío, también tendría yo que tener ese equilibrio termodinámico. En los procesos de secado antes quiero hacer lo contrario, ¿no? Romper ese equilibrio para facilitar la extracción del agua. Y en un transformador en operación nunca va a existir ese equilibrio termodinámico. ¿Por qué? Porque va a estar atendiendo carga diferente, variable en el tiempo, y también vamos a tener temperaturas que cambian a lo largo del día. Por lo tanto, siempre va a haber un intercambio de humedad entre el papel y el aceite. ¿Sí? Y si hay humedad metida por acá al interior del papel, pues esa humedad va a tratar de adentrarse más o tratar de salir. Entonces, esa es la humedad que se mueve más lento y es la que me define todo el proceso de humedad. Pues ya lo vimos, ¿no? Se aumenta la temperatura, disminuye la cantidad de agua que acepta el papel, pero aumenta la que acepta el aceite. O sea que va a haber una migración de humedad desde la celulosa hacia el aceite, y si la temperatura disminuye, va a ocurrir exactamente lo contrario. ¿Sí? El aceite acepta menos cantidad de agua, el papel más, y la humedad va a tratar de ir hacia el papel. En esta gráfica entonces vemos las temperaturas variables en el tiempo en un transformador. Ahí estamos viendo la temperatura del punto caliente y las temperaturas en la parte superior e inferior del aceite de un transformador. Vemos a su vez al lado derecho cómo esos cambios de temperatura provocan que la humedad en el papel disminuya mientras la del aceite aumenta cuando hay un aumento de la temperatura de operación. Y el caso contrario, porque lo que vamos a ver es lo que les mencionaba, un intercambio constante de humedad entre el papel y el aceite. ¿Y cómo es ese proceso de absorción que yo les mencionaba hace un rato? Entonces arriba vemos lo que es una molécula de celulosa, los monómeros que conforman esa molécula, y aquí en rojo les he marcado los puntos polares, que son radicales a los cuales el agua, las moléculas de agua se afinen. O sea, si hay una molécula de agua aquí cerca, va a querer adherirse a ese punto que está en rojo allí, porque hay una atracción iónica entre las moléculas. Lo que pasaría cuando yo tengo disponible moléculas de agua cerca de un papel es que esas moléculas van a querer entrar al papel y van a ir copando esos puntos que están en rojo aquí, ¿sí? Y a medida que los van copando, pues se van adentrando más y más. Y si tengo suficiente cantidad de agua que exceda esos puntos rojos, pues va a empezar a aparecer agua libre al interior de la celulosa. Bueno, el proceso contrario sería tratar de sacar esa humedad de allí, ¿no? Que es lo que hacemos en los procesos de secado.
¿Qué hacemos en los procesos de secado? Pues forzar esa humedad, cambiando la saturación relativa del medio que tenemos externo y aplicando alguna energía para tratar de liberar esas moléculas que se han adherido a estos puntos rojos. Por eso es que agregamos temperatura en los procesos de secado. Bueno, ¿y cómo se mueve el agua dentro de nuestros aislamientos a base de celulosa? Pues en esos poros, en esas fibras y en esos poros interfibras, pues va a aparecer el agua que se va a mover tanto en forma de vapor, ¿cierto? Como en forma líquida por diversos mecanismos. Y les hablo mecanismo de fusión, fuerzas de arrastre, la propia gravedad puede influenciar el movimiento de esas moléculas de agua, la capilaridad. Bueno, yo voy a encontrar allí agua moviéndose tanto en fase líquida como en gaseosa. Esto como tal, pues tiene involucrados un fenómeno de transporte de masa y un fenómeno de transferencia térmica. El calor es la clave para hacer mover el agua. Pero esos dos fenómenos son acoplados. Lo que pasa es que suelen tener tiempos o constantes de tiempo distintos, ¿sí? El movimiento del agua se hace mucho más lento que el establecer la temperatura. Entonces, la temperatura, las constantes de tiempo en un transformador pueden estar del orden del minuto, mientras que las del movimiento del agua hablamos de horas, de días, de semanas, inclusive de meses, dependiendo del tipo de aislamiento. Pero todos esos procesos que se ocurren dentro del transformador de ese movimiento del agua, que es clave, por ejemplo, cuando queremos entender cómo funciona un proceso de secado, pueden ser modelados mediante un modelo de difusión de humedad utilizando la segunda ley de Fick. Aquí les he puesto la ecuación de la segunda ley de Fick, que así en términos generales, esto está en una sola dimensión. En términos generales, cómo cambia el contenido de humedad en el tiempo en un punto específico de este aislamiento, ¿cierto? Y ese contenido de humedad, fíjense en que depende de cuánta humedad hay en una posición dada y de un parámetro que se denomina el coeficiente de difusión de humedad. Para que se den una idea, este coeficiente de difusión de humedad me dice como la potencialidad de movimiento que tiene el agua en un punto determinado del aislamiento. El gran problema de estos modelos es que ustedes ven que aquí es un modelo de segundo orden diferencial, pero además este parámetro también depende del propio contenido de humedad, o sea que esto se vuelve no lineal. Y para resolver este tipo de modelos, pues se usan métodos numéricos. ¿Sí? Elementos finitos, por ejemplo, es uno de ellos. Pero bueno, no vamos a entrar al detalle en eso. Este parámetro es fundamental y eso cambia de un aislamiento a otro. Cambia si el aislamiento es un papel craft, si es un pressboard, si es un papel craft impregnado de aceite mineral o si es impregnado, por ejemplo, de un ester vegetal. Eso cambia con esos elementos. Y es un parámetro intrínseco al material. Es como decir la resistividad o la conductividad de un material o la permitividad o la permeabilidad. Es intrínseco del material. Pero estos modelos no son precisos y muchos ajustes de esos modelos pues aparecen aquí en las ecuaciones que determinan ese coeficiente de difusión. Bueno, le doy paso entonces a Belén para que continúe con la presentación. Muchas gracias por ahora. Sí, ¿me pueden decir, por favor, si me oyen y si ven la pantalla? Sí. También se ve la pantalla. Sí, la Perfecto. escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues Diego ha contado hasta ahora un poco los fundamentos de cómo se comporta la humedad en el interior de un transformador y eso pues, nos va a servir para ver un poco las tres partes que nos quedan por cubrir en el seminario, que es, en primer lugar, hablaré
sobre cómo la humedad va a afectar los procesos de degradación del aislamiento sólido del transformador principalmente. Luego voy a describir algunos métodos de medida y estimación de humedad que se pueden utilizar y que se utilizan en la actualidad para el diagnóstico de transformadores. Y por último, pues voy a hacer una pequeña revisión de los métodos de secado de transformadores, especialmente en campo. Bueno, pues en primer lugar, como ustedes saben, la vida útil de un transformador va a venir siempre fijada por la vida útil de su aislamiento sólido. Bueno, siempre no, pero en general va a ser el elemento del transformador que va a marcar el final de la vida. Obviamente en el transformador tenemos el papel y el aceite que constituyen el aislamiento completo del equipo, y el aceite es un elemento que se puede tratar, se puede regenerar. Otros elementos del transformador, algunos accesorios, se podrían sustituir o se podrían reparar, pero en el caso del papel aislante, el papel recubre cada centímetro de la parte activa del transformador, todos los aislamientos, todos los arrollamientos. Por lo tanto, reparar o sustituir ese aislamiento sólido resulta completamente imposible. Entonces, en general, asociamos el fin de la vida del transformador con el fin de la vida del papel aislante. Para pensar un poco cómo es el proceso de degradación de un aislamiento sólido, es interesante ver cómo es la estructura de la celulosa. Esta imagen que les he puesto en la diapositiva es una imagen de microscopía de una capa de papel craft. Es un papel muy fino, como si fuera un folio, es un papel de 0,07 milímetros de espesor, y este es un corte transversal. Entonces, como pueden ver, el papel microscópicamente está constituido por millones de microfibras, de fibras que constituyen unos mazos, ¿no? Y esas fibras a nivel molecular están constituidas por unas cadenas de moléculas de glucosa. O sea, básicamente la estructura interna de la celulosa consiste en este tipo de polímeros que están formados por la unión de un cierto número de monómeros de glucosa. Cuando el papel está nuevo, esas cadenas tienen una longitud media de entre 1000 y 1200 unidades de glucosa, ¿vale? O sea que cada una de estas cadenas tendría una longitud media de unas 1000 o 1200 monómeros. Lo que ocurre es que cuando el papel se degrada, algunas de estas cadenas se empiezan a acortar, por lo tanto, la longitud media de la cadena empieza a decrecer. Y este es el concepto que nosotros conocemos como grado de polimerización, ¿vale? O sea, el grado de polimerización es cuál es la longitud media de la cadena de la molécula de glucosa. ¿Cuál es el problema de que esas cadenas se acorten? Bueno, pues está estudiado que según las cadenas se van acortando, el papel va perdiendo sus propiedades mecánicas. Y, es decir, se vuelve más frágil, menos elástico, y eso hace que sea un aislamiento mucho más debilitado. En este gráfico ven que, bueno, esta es una medida de cómo el grado de polimerización a partir de unos 700, un dp aproximadamente de 700, las propiedades mecánicas empiezan a decaer de una forma muy abrupta, ¿vale? El problema de ese decaimiento sería que en las solicitaciones mecánicas que tiene un transformador en servicio, como pueden ser las vibraciones o solicitaciones más graves, como puede ser el esfuerzo ante un cortocircuito o un evento de este estilo, ese papel no va a soportar, al ser más quebradizo, no va a soportar este esfuerzo y se podría romper. Cuando el papel de una zona del arrollamiento se rompe, se pueden ocasionar puntos calientes o descargas de gran energía o de media energía, ¿de acuerdo? O sea que ese es el problema de que el papel esté muy degradado. Por eso, en general, cuando el papel alcanza un dp de 200 o inferior, se dice que ese papel está demasiado degradado como para que ese transformador pueda operar de manera segura. En cuanto a los mecanismos de degradación del papel, bueno, pues se describen 3 mecanismos principales: la pirólisis, la oxidación y la hidrólisis. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta cuáles son las temperaturas de servicio en el transformador,
El proceso principal por el que se degrada el papel sería la hidrólisis. En la oxidación y la pirólisis también se pueden producir, pero en puntos muy pequeños del transformador, en puntos calientes, en los que se eleva la temperatura por encima de 150 grados. Pero principalmente el principal proceso de degradación sería la hidrólisis. La hidrólisis es una reacción química en la que interviene el agua. Los principales parámetros de influencia en la velocidad de reacción de la hidrólisis serían dos. Sería la temperatura y el contenido de humedad. El envejecimiento de un transformador en general se suele modelar por medio de una ley de Arrhenius, que bueno, esta sería el grado de polimerización inicial. Este sería el grado de polimerización inicial y el grado de polimerización en el instante T, y se describiría la tasa de reacción pues, como una ley de Arrhenius. Se puede estimar la vida útil esperada de un transformador, bueno, pues despejando el fin de la vida del transformador de esta ecuación. La temperatura de diseño del papel Kraft normal se estima que son unos 98 grados centígrados. Esta sería la temperatura a la cual no habría un aceleramiento del envejecimiento por encima de lo esperado, ¿vale? Y en el caso del papel Kraft térmicamente mejorado, pues la temperatura de diseño serían 110 grados. Es decir, que si la vida esperada del transformador es, digamos, 1, si subimos la temperatura de operación, por encima de esa temperatura, por ejemplo, si hacemos trabajar nuestro transformador a 130 grados o una parte del aislamiento, pues la vida se reduciría en un cierto porcentaje. ¿De acuerdo? No he incluido ahí un valor numérico de cuál es la vida esperada de un transformador, cuál es la vida de diseño. La vida de diseño depende en qué medio se defina, pero se suele definir entre unas 150.000 horas y unas 180.000 horas en la temperatura de diseño, ¿vale? Que sería entre 17 y 20 años de operación. Aunque, por supuesto, todos sabemos de transformadores que han operado por 30 o 40 años y siguen funcionando bien, porque todo depende de cuál haya sido la temperatura a la que hayan sido sometidos a lo largo de su vida. Pero vamos, estos 17-20 años son si el transformador estuviera operando con una temperatura continua de 110 grados para el aislamiento térmicamente mejorado o 98 para el aislamiento de tipo papel Kraft. Como digo, además, la humedad va a acelerar esas reacciones de hidrólisis, esas reacciones de degradación. Entonces, hay autores que han obtenido curvas de este estilo en las que se estima cómo la temperatura se reduce en función de la humedad. Así, por ejemplo, si este transformador opera seco a 90 grados, o sea, con el aislamiento seco a 90 grados, pues viviría este número de años, 15, por ejemplo, en este caso. Y sin embargo, si opera con un 2% de humedad, pues la vida esperada pues, se reduce significativamente. ¿De acuerdo? Por supuesto, estas curvas son curvas experimentales, basadas en muchos casos en ensayos de laboratorio que no reproducen de forma totalmente realista lo que está ocurriendo en el transformador, pero bueno, son indicaciones y son ayudas que pueden permitir pues, tomar decisiones sobre cómo se puede gestionar el transformador de una forma lo más segura posible. Un estudio interesante y que, bueno, pues quizá nos puede hacer comprender cuál es la situación en realidad en un transformador es un análisis post-mortem que realizó CIGRE hace unos años, en el que sometió un transformador que había operado por más de 40 años a un análisis del grado de polimerización de su aislamiento sólido. Se tomaron más de 150 muestras de papel en distintas partes del arrollamiento y en distintas partes de los aislamientos sólidos y se hizo pues, como un mapa de cuál era el grado de polimerización de estos aislamientos en las distintas zonas. Y lo que se vio pues, fue algo como lo que se muestra en la imagen. Y claro, lo que se puede ver es que hay zonas del transformador, por ejemplo, estas partes que están en azul o en verde oscuro, que prácticamente están con un dP de 900, están con un dP
como al principio de la vida. No se ha producido prácticamente degradación en ellos. Pues posiblemente estas partes son las partes que están operando más frías, las partes más lejanas al punto más caliente del transformador, y son partes pues, en las que ese aislamiento pues, no sufre una degradación tan significativa. Sin embargo, en estas partes de aquí que aparecen en amarillo y en color naranja, que son las partes, los puntos más calientes del arrollamiento, ese aislamiento sí que ha sufrido durante la vida, sí que se ha excedido posiblemente en ocasiones la temperatura de diseño y sí que se ha producido una degradación efectiva y una reducción del grado de polimerización. Bueno, una cosa también interesante es tener en cuenta que en muchos casos en estas partes de aquí, de arriba del arrollamiento, es donde se producen los mayores esfuerzos electrodinámicos en algunas situaciones, como por ejemplo en el caso de que caiga un rayo en el transformador, con lo cual, pues a pesar de que la mayor parte del aislamiento esté en unas buenas condiciones, un transformador que tiene algunas zonas así de degradadas, pues podría no estar operando en condiciones de seguridad. Bueno, esto sería un poco unas pequeñas pinceladas sobre qué es los procesos de degradación. Obviamente es un tema muy amplio, pero bueno, la idea sería eso, mayor humedad, mayor degradación. Por lo tanto, es interesante que cuando estamos operando un transformador tengamos métodos para estimar cuál es el contenido de humedad de este equipo. ¿Qué métodos existen para medir la humedad de un transformador? Bueno, antes de empezar con los métodos, quería comentar algo pues, que es importante, y es que en el fondo lo que más nos preocupa es cuál es el contenido de humedad del aislamiento sólido. El aceite, por supuesto, es también un elemento importante, pero es un elemento que se puede regenerar y además es bastante sencillo conocer cuál es su humedad. Entonces, estos métodos de análisis de la humedad, bueno, pues en muchos casos verán que están orientados a determinar cuál es el contenido de humedad del papel. Entonces, ¿qué métodos tendríamos? Pues voy a pasar un poco por encima de este esquema, voy a ir directamente a la descripción de los métodos, pero bueno, les digo que hay cuatro bloques de métodos: métodos químicos, de determinación química, métodos indirectos, de medidas que por medio de medidas eléctricas estiman el contenido de humedad, métodos de monitorización online por medio de sensores y métodos basados en modelado. En cuanto a los métodos químicos, este es el método que se aplica más habitualmente. Simplemente consiste en tomar una muestra de aceite en el transformador, se toma una muestra en una válvula del transformador y se determina el contenido de humedad de ese aceite mediante un método químico que es el método Carr-Fisher. Este método pues, se aplica en el laboratorio y nos puede dar un valor certero, no es una estimación, es un valor cierto de cuál es la humedad en ese aceite. El método Carr-Fisher también se puede aplicar a aislamientos sólidos, también se podría aplicar a una muestra de papel. El problema es que las muestras de papel pues, no se podrían tomar en transformadores en servicio, porque claro, eso obligaría a desencubar, tomar una muestra y por supuesto debilitaría el aislamiento, con lo cual este método, si bien es aplicable tanto a sólidos como a líquidos, en transformadores en servicio pues solo se aplicaría a aislamientos líquidos. En muchos casos se podría utilizar la medida que se hace de la humedad en el aceite para tratar de estimar la humedad del papel, ¿verdad? Mediante curvas de equilibrio. Lo que pasa es que, como ha explicado, por ejemplo, en este caso, pues en este ejemplo que se muestra en la figura, pues si tenemos 25 ppm en el aceite y la muestra se extrajo a 70 grados, podríamos estimar que el contenido de humedad en ese papel está en el orden de 1,5% de humedad. El problema es lo que ha indicado el profesor Diego antes, y es que estas curvas únicamente son válidas para condiciones de equilibrio, con lo cual su uso podría conducir a algunos resultados erróneos. Está bien usarlas, pero hay que ser conscientes de cuáles son las limitaciones. Es posible que esos 70 grados de temperatura que tenemos en el momento de tomar la muestra no reflejen en qué punto está la dinámica de humedad, ¿vale? No se hayan reflejado en un equilibrio de humedad a 70 grados, ¿de acuerdo? Porque eso requeriría un tiempo
operando a esa temperatura, pues que no es habitual que se produzca. Otros métodos que se pueden usar son métodos basados en medidas eléctricas. Estos métodos básicamente se realiza una medida eléctrica en las que se excita el aislamiento con una señal eléctrica, se mira la respuesta y se analiza cuál es el estado del aislamiento en función de esa respuesta, ¿verdad? Uno de los métodos más conocidos es el método de la medida de la capacidad y tangente de delta a 50 hercios. Este método, pues nada, está basado en aplicar una tensión de 50 hercios al aislamiento y modelando el aislamiento como un condensador y una resistencia en serie, se mira hasta cuál es la calidad del aislamiento, ¿de acuerdo? Este método, capacidad y tangente de delta, nos puede dar una idea de cuál es el grado de degradación del papel y también pues, de posibles fuentes de contaminación y demás. Sin embargo, no es un método muy selectivo a la hora de determinar la humedad. La humedad, sobre todo, como vamos a ver en un momento, el efecto de la humedad sobre todo se nota en otro rango de frecuencias, no en 50 hercios, con lo cual la capacidad y tangente de delta no nos daría una información demasiado precisa sobre cómo se comporta, sobre cuál es el contenido de humedad del aislamiento sólido de un transformador. Entonces, para complementar esta información, hace unos 20 años aproximadamente se propusieron unos métodos, que son los métodos de respuesta dieléctrica en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, que están basados en estudiar cuál es el proceso que se produce cuando aplicamos a un dieléctrico un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Cuando un material dieléctrico es sometido a un campo eléctrico, sabemos que en su interior se produce un proceso que se llama polarización. La polarización es básicamente una orientación de los dipolos eléctricos del material en la dirección del campo. Normalmente, la polarización tiene un cierto retraso respecto a la aplicación del campo eléctrico, ¿vale? En esta imagen, por ejemplo, se aplica un escalón de tensión y la respuesta en el material, la polarización, ven que describiría una curva que evoluciona a lo largo del tiempo. A nivel microscópico, la polarización se ocurre en distintos elementos. Por ejemplo, a nivel atómico, los electrones se orientan dentro de los átomos en la dirección del campo. A nivel molecular, a nivel interfacial, hay un almacenamiento de cargas en las superficies de contacto entre distintos medios y demás, ¿vale? O sea que a nivel del interior del material hay distintos tipos de polarización y estas polarizaciones tienen distintas constantes de tiempo. Entonces resulta que la humedad modifica la respuesta dieléctrica del material en unos rangos de frecuencia que están bastante bien estudiados. Es bastante posible, no voy a decir fácil porque no es sencillo, identificar qué partes de la respuesta dieléctrica nos están informando sobre el contenido de humedad de un aislamiento. Bueno, ya yendo a temas un poquito más prácticos, en cuanto a los métodos de respuesta dieléctrica, el método tal vez más conocido es la espectroscopía dieléctrica en el dominio de la frecuencia, el método de FDS. Alguno de los equipos así industriales que se utilizan actualmente pues podría ser el equipo de IRANA, no sé, posiblemente alguno de ustedes lo haya utilizado o manejado, o el equipo IDAX, de la marca Megger también. Entonces, bueno, en lo que consiste la espectroscopía dieléctrica en el dominio de la frecuencia es en medir capacidad y tangente de delta, pero en lugar de solo medirla a 50 hercios, se mide en un rango amplio de frecuencias. Se mide en un rango de entre 1000 hercios y 0,1 milihercios aproximadamente. Aquí en esta imagen se muestra un diagrama de medida. Este sería, por ejemplo, una medida para caracterizar este aislamiento que separa el arrollamiento de alta y el arrollamiento de baja. Se cortocircuita el arrollamiento de alta, se cortocircuita el arrollamiento de baja y se aplica una tensión diferente entre estos dos puntos. De esa manera, estamos caracterizando esta capacidad CHL, que es la capacidad del aislamiento que separa los dos arrollamientos. ¿De acuerdo? Hay otras medidas que se hacen como la capacidad de baja hacia tierra o de alta hacia tierra para ir caracterizando cuál es el estado de las distintas partes del aislamiento del transformador.
Luego, una vez que hacemos la medida, se obtiene una curva de este estilo, que sería la capacidad y tangente de delta. Bueno, en este caso solamente aparece en la imagen la tangente de delta, pero también el equipo también da la capacidad, o los equipos. Y entonces esta curva de la tangente de delta en función de la frecuencia se ha estudiado y se ha visto que el efecto de la humedad del aislamiento sólido sobre todo lo vemos en rangos de frecuencia muy altos y en rangos de frecuencia muy bajos, ¿vale? O sea que, como ven, en el rango de 50 hercios prácticamente no estaríamos viendo el efecto de la humedad, o no sería el más adecuado para mirarlo. Después, estos equipos, que son equipos industriales preparados para llevar a campo, incorporan softwares mediante los cuales se puede pasar de estas curvas que, bueno, pues que no nos dan un número, ¿verdad? Nos dan nada más una tendencia, pero a partir de estas curvas, estos softwares nos permiten obtener una cuantificación, un número de cuál es el contenido de humedad de ese aislamiento. Otros métodos son los métodos de respuesta dieléctrica en el dominio del tiempo. Existen principalmente dos: el método de las corrientes de polarización y despolarización, el método PDC, y el método RVM, que es el método del voltaje de recuperación. Los dos métodos se basan un poco en el mismo principio: es estudiar cómo es la polarización con distintas constantes de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, polarización, el método PDC se basa básicamente en aplicar una tensión a un aislamiento. En este caso, el aislamiento sería el aislamiento del transformador. Durante ese tiempo se polariza este material. Esa polarización está caracterizada por una cierta corriente. Al principio del proceso, todos los dipolos están desorientados, entonces hay una absorción grande de corriente durante unos primeros instantes. Según los procesos de polarización se van completando, la corriente de polarización se va reduciendo. Después, una vez que hemos polarizado el material se cortocircuita y se mide cómo es la relajación de esos procesos de polarización mediante lo que se llama la corriente de despolarización, ¿de acuerdo? Estas corrientes, bueno, pues se ha estudiado que dependen del contenido de humedad, y existen librerías de resultados sobre materiales con humedades bien caracterizadas que permiten, bueno, pues hacer una estimación de cuál es el contenido de humedad del aislamiento a partir de estas curvas, ¿vale? Bueno, pues algunos principios: pues a mayor contenido de humedad, mayores serían las corrientes, y a mayor diferencia entre las corrientes, pues también mayor sería la humedad. Aquí hay un ejemplo de un caso de un aislamiento con 2,5% de humedad o de 1,2, y como ven, pues la corriente de polarización variaría. El método PDC, pues lo que es un método también de respuesta dieléctrica en el dominio del tiempo. La medida tiene 4 fases. Primero se carga durante un cierto tiempo, después se descarga, y después, 3 fases, y después se abre súbitamente. Digamos, en primer lugar cargamos el dieléctrico, en segundo lugar cortocircuitamos, y en tercer lugar abrimos bruscamente. Al abrir, se produce un pico de voltaje, que es lo que se llama el recovery voltage, que su máximo y su pendiente nos va a dar información sobre el contenido de humedad. Bueno, mediante la realización de distintos ciclos de medida, utilizando distintos tiempos de carga y descarga, se pueden obtener lo que se llama el espectro de polarización, y comparando de nuevo con librerías de curvas obtenidas sobre especímenes conocidos, pues se puede estimar el contenido de humedad del aislamiento. Estos métodos, bueno, pues realmente, pues ciertamente en España se empezaron a utilizar hace relativamente poco. Hace pues unos 15 años eran poquísimo conocidos, y cada vez sí que yo pienso que más compañías los utilizan y los incorporan dentro de sus rutinas de mantenimiento. Los métodos tienen pues algunas ventajas, como que son métodos no invasivos, que nos permiten pues tener una estimación de la humedad que es difícil de obtener en otros casos, son bastante inmunes al ruido, son equipos portátiles, pero estas técnicas tienen algunos inconvenientes, como que son técnicas que se aplican con el transformador fuera de servicio y que son medidas algo largas, son medidas que llevan un tiempo de medida en torno a 1 hora y media, 1 hora o algo así. Bueno,
Pasando a otro tipo de técnicas de medida de humedad, pues otra opción que también pues tiene bastante aceptación es la instalación de un sensor para la medida continua de la humedad del aceite. Existen distintas casas comerciales que comercializan sensores de este estilo. La mayor parte de ellos son sensores capacitivos. Los sensores tienen una sonda que se coloca en el interior de la cuba del transformador en contacto con el aceite y esa, mediante la medida de las propiedades eléctricas de esta pequeña sonda, pues se consigue saber cuál es la humedad del aceite. Bueno, aquí hay una fotografía de nuevo de la sonda y de un ejemplo de instalación de uno de estos sensores. Estos sensores nos suelen dar la medida de la humedad relativa, la saturación relativa en el aceite, o lo que le llaman la actividad de agua, la water activity, que es básicamente la saturación relativa dividido por 100. Y también nos dan una medida de la temperatura, incorporan una medida de la temperatura del aceite. Esta medida de la temperatura es interesante porque si se quiere conocer el contenido de humedad absoluta del aceite, pues habría que calcularlo pues utilizando la fórmula de la solubilidad del aceite en función de la temperatura. ¿De acuerdo? O sea que si se usa un sensor de capacitivo, lo que estamos midiendo realmente sería la humedad relativa y la temperatura, y esta medida en ppm que nos da, en el fondo es una estimación, es un cálculo, ¿vale? O sea que aparte de este cálculo depende un poco de las propiedades del aceite y del fluido que estemos utilizando, con lo cual un poco de cuidado con esto porque a veces habría que tener que ajustar estos parámetros para obtener una estimación correcta del número de ppm. Una cosa que me he olvidado de comentar es que los fabricantes de sensores de humedad alertan sobre que es muy crítico el lugar en donde se instale el sensor, ¿vale? No, un sensor instalado en un lugar donde no haya flujo de aceite podría no estarnos dando una lectura adecuada. Por ejemplo, los fabricantes recomiendan que se instalen, por ejemplo, en la entrada de los radiadores o en algún lugar donde haya un flujo de aceite, para poder tener una imagen bastante fiable de qué es lo que está ocurriendo con la humedad en ese transformador. Algunos autores han propuesto modelos con los que a partir de la medida de estas sondas podemos conocer, bueno, calculan, desarrollan modelos matemáticos para calcular la humedad del papel, pero en principio estos sensores dan la humedad del aceite. Bueno, luego hay algunos sensores de humedad de aislamiento sólido. Estos son más bien desarrollos experimentales. Esta imagen de aquí es un sensor que se ha desarrollado en la Universidad del Valle en colaboración con la Universidad Carlos III también, y es un sensor de humedad de aislamiento sólido que trata de tener una imagen más precisa de lo que está ocurriendo en el aislamiento sólido. Este es otro sensor. Incluso hay algunos sensores que tratan de estimar la humedad del aislamiento sólido mediante fibras ópticas. Pero como digo, bueno, mi sensación es que estos son desarrollos que están ahora mismo en curso y que todavía no son soluciones adoptadas industrialmente, así como las que he hablado anteriormente sí que son técnicas que se utilizan pues de forma frecuente por la industria. Y bueno, pues otra alternativa para estimar la humedad es por medio de modelos multifísicos que consideren la temperatura de operación, la distribución de humedad y mediante cálculos pues consigan hacer una estimación de la humedad del papel. Bueno, ya para finalizar la presentación voy a comentar algunas cosas sobre qué ocurre cuando detectamos que nuestro transformador tiene una humedad excesiva y cómo se podría intentar mejorar esa situación si se considera que puede ser dañina para el equipo. Bueno, en primer lugar quería comentar que pues un transformador, como ustedes saben, cuando se fabrica, siempre en la última fase del proceso de construcción pues va a incluir una etapa de secado. Durante el tiempo de fabricación, la parte activa del transformador, o sea, los arrollamientos con todo el aislamiento de papel, está expuesto al ambiente y siendo el papel un material hidrófilo,
hay una gran absorción de humedad. Esas humedades pues, pueden alcanzar después de la fabricación pues, tal vez un 7% o algo o un nivel de este estilo. Por eso, al finalizar el proceso de fabricación, en la propia fábrica los transformadores se someten a un secado. Hay distintos métodos de secado en distintos tipos de horno, en hornos de convección, también se aplica vacío, se aplica calor, se aplica vacío. Y también hay un método de secado que es un secado con un vapor de queroseno. Obviamente, había comentado alguien antes en el chat alguna preocupación sobre el envejecimiento que puede alcanzar el papel durante esta etapa de secado en fábrica, y yo estoy de acuerdo con ello. O sea, es verdad que, claro, después de la fabricación hay una cierta pérdida de vida del papel. Es una pérdida de vida todavía muy pequeña. Es una pérdida de vida que en principio debería, pues si el papel sin tratar absolutamente está en un valor de un dp de 1200, pues el valor de dp después del secado pues debería estar en torno a 1000 o 900 o 900 como poco, ¿no? Todavía con esos valores no se ha perdido propiedades mecánicas, ¿vale? Pero sí que ciertamente es verdad que la etapa del secado es una etapa importante y, bueno, siempre es verdad que hay una cierta pequeña pérdida de vida del aislamiento. También pues, puede haber otra situación en la que un transformador que está en servicio, instalado en campo, se detecte que tiene un exceso de humedad. En esos casos se podría someter el transformador a un proceso de secado. El proceso de secado en muchas ocasiones se hace en campo, no se traslada el transformador a fábrica, se hace in situ. Y bueno, la experiencia es que el transformador, el aceite es fácil de secar, pero sin embargo el aislamiento sólido no es fácil de secar en absoluto. Parte de la problemática la ha explicado Diego en su presentación anterior, porque claro, el papel y no solo el papel, sino también el cartón son aislamientos sólidos, son aislamientos en muchos casos con una elevada densidad, y extraer ese papel que está internamente contenida, ese agua que está internamente contenida en esos materiales no es en absoluto sencillo, ¿vale? La extracción será más eficaz cuanto mayor sea la temperatura, por supuesto mayor será la degradación también ahí en ese caso, y por otra parte, si no conseguimos secar el aislamiento sólido, el proceso de secado no será efectivo, porque una vez que el transformador se pone en servicio, aunque el aceite ya hemos conseguido que acabe estando muy seco, una vez que el transformador se pone en servicio, de nuevo el agua saldrá hacia el aceite. Bueno, hay distintos métodos de secado que se utilizan en campo. El secado por circulación de aceite caliente, secado por aire caliente, secado bajo vacío, y también hay empresas que ofrecen un secado con el transformador en servicio. Bueno, aquí la imagen que he puesto es un equipo de secado, es un equipo con el que se trata el aceite. Ahora comentaré algo al respecto. Entonces, bueno, voy a contar un poco serían algunos métodos de secado en campo. Esta sería la primera imagen, corresponde al secado por aceite caliente. El secado por aceite caliente, bueno, en inglés hot oil drying, lo que se hace es que se fuerza una recirculación del aceite del transformador por un equipo de tratamiento de aceite, como el que he mostrado en la transparencia anterior. Este equipo de tratamiento filtra el aceite reduciendo mucho su humedad, lo calienta y de nuevo se manda ese aceite al interior de la cuba. Ese aceite ya está más seco, con lo cual se produciría un desequilibrio de la humedad entre el papel y este aceite seco, ¿verdad? Con lo cual conseguiríamos extraer de nuevo agua del papel. Una vez que este aceite se ha vuelto a humedecer, lo volvemos a sacar de la cuba y volvemos a hacerlo pasar por el equipo de tratamiento y así sucesivamente. Estos procesos son procesos pues algo largos porque necesitaremos bastantes circulaciones por el equipo para conseguir sacar el agua del aislamiento sólido, ¿vale? Realmente es verdad que
es un proceso en el que, si pensamos en que la solubilidad del agua en el aceite es bastante baja, pero sin embargo el aislamiento sólido es bastante hidrófilo, pues lo que estaríamos es sacando de muy poquito en muy poquito ese agua desde el aislamiento sólido hacia el aceite, ¿vale? O sea que sería un método de extracción bastante lento. Otro método que es más rápido, pero también es quizá más dañino para el transformador, es el secado por aire caliente. En este método se saca la humedad, el aceite de la cuba y el aceite se trata aparte, y con el transformador vacío se hace circular un aire caliente alrededor o sea, por la parte activa del transformador. Este método, si bien es mucho más eficaz para quitar la humedad, es más rápido que el método de secado por aceite caliente, también es más agresivo, ya que este aire pues, puede tener oxígeno y eso podría, si la temperatura es muy elevada, podría producir un proceso de envejecimiento acelerado del aislamiento sólido, con lo cual, pues bueno, supongo que el manejo hay que mantener un compromiso entre cuál es la temperatura de este aire, ¿verdad? Y conseguir un ritmo de secado suficiente. El aire circula por la parte activa y se vuelve a extraer y se vuelve a secar el aire y de nuevo se introduce en el transformador. O sea que es un proceso de nuevo que requiere pues, un tiempo de secado que no es pequeño. Para mejorar los procesos de secado, en ocasiones se utiliza vacío, se conecta una bomba de vacío a la cuba del transformador. No todas las cubas del transformador aceptan vacío, hay algunas que en transformadores muy envejecidos que podrían sufrir algún problema mecánico, pero bueno, sí que es un método que se utiliza yo creo a menudo, al menos aquí en España. Se aplica vacío, al aplicar vacío, digamos como que la atmósfera de aquí, de dentro del transformador, se secaría y lo que se hace es alternar ciclos de temperatura, o sea, de calentamiento y de vacío para durante el calentamiento extraer humedad humedad de la parte sólida y durante el vacío, digamos, secar el ambiente para que de nuevo se vuelva a producir otro desequilibrio de humedad y vayamos sacando el agua del papel. Otro método que se utiliza es el secado por spray de aceite caliente. Se aplica vacío y se aplica un spray de aceite, es como si fuera una reimpregnación, digamos, del aislamiento sólido. Se aplica un spray de aceite caliente y seco al transformador, ¿vale? Y de esta forma pues también se puede conseguir secar. Para mejorar el aporte de calor, como ha dicho Diego, un poco el kit de la cuestión, lo que nos va a marcar cuánta agua vamos a conseguir extraer es el ritmo de salida de agua de este aislamiento sólido. El ritmo de salida de agua es un ritmo que depende de la temperatura, con lo cual nos interesa que este aislamiento, bueno, pues esté caliente. Entonces, un método de aporte de calor que se utiliza, sobre todo en los últimos años, es el método Low Frequency Heating, LFH, que lo que hace es que a la vez que hacemos el secado, a la vez que hacemos un secado, por ejemplo, por circulación de aire caliente, alimentamos el transformador conectando uno de sus arrollamientos en cortocircuito, el de baja, y alimentamos por alta en baja frecuencia. Con eso conseguimos que las pérdidas, o sea, que se produzcan unas pérdidas en el cobre que calienten el arrollamiento y calienten el aislamiento que lo recubre y fuercen así la salida de humedad hacia el aceite, ¿vale? Y de esa manera, pues digamos que la salida de agua desde el papel sería más eficaz y por lo tanto el secado pues podría ser más eficaz. Bueno, voy a dar la palabra a Diego porque él es quien va a concluir. Voy a seguir compartiendo yo le paso, pero él es quien va un poco a hacer un pequeño resumen de pues que nos sirva como cierre de este seminario. Diego. Sí, Ele, muchas gracias. Bueno, pues como saben todos los aquí convocados, el transformador es un equipo clave en la operación de nuestros sistemas eléctricos que demanda unos costos en su gestión. Siempre vamos a encontrar humedad, es algo inevitable en la operación de los transformadores, pero debemos asegurarnos que los niveles de humedad estén
en valores seguros para evitar una pérdida de vida más allá de lo esperado. Por eso es importante que conozcamos los mecanismos de ingreso de la humedad, cómo medir esa humedad, saber cómo se distribuye esa humedad al interior de los transformadores, saber cuál es la dinámica de la humedad una vez esté allí en la operación del transformador. Eso nos va a permitir también conocer las mejores estrategias para sacar la humedad y con ello garantizar pues, la expectativa de vida del equipo a fin de que mantengamos los costos de gestión pues, en unos niveles aceptables. Digamos, ese es como el propósito de entender muy bien todo lo relacionado con la gestión de la humedad en los transformadores. Bueno, y eso es todo de la charla. Y pues quedamos abiertos a las preguntas. Sabemos que estamos sobre el tiempo, pero bueno, yo creo que ha sido productiva para todos. Yo creo que miramos las... Y Camila, miramos las preguntas, porque yo Sí, claro que sí. sé que hay algunas preguntas por allí, a ver si entre Belén y yo intentaremos responderlas con gusto. Claro que sí. La primera pregunta dice, ¿sus respectivos grupos de investigación han trabajado análisis de humedad de máquinas rotativas? El mío no, Peralta no, porque digamos en mi universidad hay otro grupo que suele trabajar más en el área de máquinas rotativas, nosotros no. Belén, ¿usted? Sí, en el nuestro, en el caso de humedad tampoco. Sí que hay, parte de nuestro grupo ha trabajado en descargas parciales en máquinas rotativas, pero en humedad no han trabajado. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿existe algún riesgo en la energización de transformador nuevo si el contenido de humedad en el papel es de 0.2% o inferior, medido por punto de rocío? ¿Cuáles son los límites inferiores? Bueno, esa pregunta la ha respondido parcialmente otra de las participantes en el chat. En ese momento no estaba yo hablando, por lo que pude leer el debate que se produjo en el chat, y bueno, un poco sí que he comentado yo algo al respecto. O sea, mi percepción, yo tampoco sé si mi respuesta es realmente 100% correcta, pero mi percepción es que el problema no estaría tanto asociada a energizar con una humedad baja. No creo que eso produjera ningún problema en particular, sino que el problema es verdad que podría ser que tal vez un secado excesivo pues haya podido dañar tal vez el aislamiento en exceso. Una de las personas que asistía pues decía que ellos exigen que a la salida de fábrica el DP esté por encima de 1000, pues tal vez ese podría ser el problema. Yo no creo, no sé Diego si tienes tú otra sensación, yo no creo que quizá produzca un problema operativo el que la humedad sea excesivamente baja. Pues que un valor de humedad del 0.2% en realidad es un valor de humedad muy, muy bajo. Y pues por temas de humedad no creo que vaya a haber inconveniente. El otro tema es que son humedades medidas con punto de rocío. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema de la mención con punto de rocío, porque es una medida un tanto indirecta como lo de las curvas de equilibrio, y lo que me está reflejando en sí la humedad punto de rocío es respecto de la humedad en la parte superficial de los aislamientos de celulosa, pero no me está diciendo nada del interior de la celulosa. Entonces allí hay que tener un poco de precaución, ¿no? El punto de rocío obviamente lo utilizan los fabricantes como una estimación de cómo ha ido evolucionando su proceso de secado. Y ellos ya, con la experiencia que tienen de procesos anteriores, pues ya saben para un transformador con una masa y unos volúmenes de aislamiento, en las condiciones propias de su horno de secado, qué tiempo lo tendrían que dejar.
y ya utilizan el punto de rocío simplemente para cerciorarse de que su proceso haya ido bien, ¿no? Creo yo que por allí iría. Oh, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿conocen alguna investigación de algún material que pueda reemplazar el papel en transformadores embebidos en aceite que esté mostrando mejores características que el papel común? Bueno, está el Nomex, hay un material pero no se utiliza, yo creo, de forma general. Yo creo que se utiliza nada más para algunas zonas particulares del aislamiento, o sea, del equipo, pero la verdad es que no estoy segura si es hidrófilo, sí que sé que es un material que no es de origen celulósico, pero hasta donde yo sé, como en transformadores de potencia, la solución hoy en día es principalmente papel aceite. El aislamiento celulósico es un aislamiento pues, que está pues, bastante probado, es barato, da un buen comportamiento a largo plazo. Entonces yo creo que a día de hoy sería complicado que en aislamientos, en transformadores inmersos en aceite se utilizara de forma general en el transformador completo otro aislamiento. No sé si tal vez en el futuro, pero hasta donde yo sé a día de hoy no se utiliza otro material. Básicamente es por costes, ¿no? Porque efectivamente son materiales que, digamos, tienen una mejor respuesta ante los procesos de degradación que la celulosa, pero por coste, pues, ya son un tanto prohibitivos usarlos de manera masiva en los transformadores. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿la temperatura usada para calcular la humedad en el papel mediante el método Carr-Fisher con curva de equilibrio, se usa la temperatura de muestra, la temperatura de hotspot del trafo o la temperatura media, media del trafo? Eso supongo que depende de cuál sea la filosofía del diagnóstico que haga la empresa. Yo entiendo que depende de las posibilidades que uno tenga para medir. Tal vez lo más correcto sería utilizar la temperatura media, pero entiendo que en muchos casos, por lo menos en los datos que yo he manejado de transformadores en servicio aquí en España, el registro que yo he solido ver es más bien la temperatura de toma de muestra. Pero me imagino que depende de cada empresa de mantenimiento y de cuál sea el enfoque. Sí, tal vez lo más correcto sería una humedad promedio, una temperatura promedio, puesto que la humedad que estás midiendo es una humedad promedio al haber una circulación forzada en el transformador. Pero vamos, yo creo que en la práctica, al menos con los datos que yo he manejado de transformadores en campo aquí en España, es más bien la temperatura de toma de muestra. Muchas gracias, doctora Belén. La siguiente pregunta dice, ¿hay estudios que corroboren el dato dado por medio de una prueba de FDS con la prueba directa de humedad en el papel de un transformador? Pues sí que hay estudios, pero son estudios, claro, me imagino que esto se refiere a estudios experimentales. Yo creo que sí que hay un estudio de la Universidad de Chalmers en colaboración con la Universidad de Poznań, que sí que tomaron muestras sobre un transformador que se descartó después de, o sea, que se sacó de servicio después de haber hecho estudios de FDS. Yo creo que sí que hay estudios experimentales que muestran medidas de humedad reales, tomadas pues un poco parecido al estudio post-mortem de CIGRE, pues un estudio post-mortem de humedad. Yo creo que es un estudio de la Universidad de Chalmers. Si quiere que se lo puedo intentar buscar, si me escribe un email y se lo intento buscar y se lo envío. Es un estudio de hace algunos años y supongo que habrán salido más en estos últimos años. Lo que sí que hay bastantes son investigadores que han hecho baterías de curvas experimentales, pero claro, como usted, pues posiblemente, pues el sentido en el que iba esta pregunta,
pues claro, ciertamente las condiciones del laboratorio nunca son lo mismo que las condiciones en el transformador, ¿verdad? Pero sí que hay, al menos que yo sepa, este estudio que comprobó pues, cuál era realmente, claro, porque al final en la medida de FDS te está dando un promedio de la humedad y ahí la humedad no es única, hay una distribución, con lo cual el estudio al que me refiero, pues hacía primero medidas de FDS y después hacía un mapeo de la humedad en el aislamiento y pues determinaba qué humedad estabas viendo, si era una humedad promedio, si era una humedad, digamos, como de la parte más húmeda. Se lo puedo enviar si me escribe por correo electrónico. Y si no, busque por la Universidad de Poznan y Universidad de Chalmers, fue una colaboración entre ellos. Un poco además en el marco de un grupo de CIGRE sobre respuesta dieléctrica. Muchas gracias. Doctora Belén, tenemos 6 preguntas más. Usted me dirá si las vamos contestando o las enviamos por correo. No sé, lo que usted, yo no tengo problema en acabar de contestarla. No sé cuál es la disponibilidad por medio de la organización. Claro que sí, Lo podemos que seguir ustedes contestando. prefieran. Bueno, Fray pregunta, ¿existen curvas para geometrías de aislamiento típicas de trafos tipo shell o acorazados? Pues hasta donde yo sé, yo eso no lo he visto. En el fondo, yo entiendo que la verdad es que yo no lo conozco, no lo conozco. Entiendo que lo que se estaría midiendo con el FDS es una parte del aislamiento y un poco la cuestión es después proporcionar al equipo de interpretación de la curva FDS una estimación de cuál es el contenido de aceite, de papel y de cartón en ese trocito de aislamiento que estamos midiendo. Entonces, yo, hasta donde yo sé, no lo hay. Dentro de que buscando en revistas de investigación, pues